Con la serie de elementos donde nosotros vamos a utilizar el teorema de Thevenin. Ahora, el profesor nos da esta red eléctrica, donde queremos sustituir a la estructura A activa de esta red eléctrica por el circuito equivalente de Thevenin. Por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer es quién es la estructura A activa. Bueno, la estructura activa es aquella que posee la fuente de alimentación. ¿Dónde está la fuente de alimentación en este circuito? En este punto. Y entonces, por lo cual decimos, a partir del nodo A y el nodo B minúscula hacia la derecha se encontraría nuestra estructura A mayúscula activa, mientras que la estructura B mayúscula pasiva está formada por la bobina y no hay fuentes de alimentación. Bien, entonces para obtener el circuito equivalente de Thevenin, yo voy a analizar a la estructura A activa de manera independiente de la estructura B pasiva. Es decir, la voy a reescribir y ahora voy a colocar los resistores, capacitores y bobinas en términos de su impedancia. Porque en este circuito están en términos de las bobinas de la inductancia, los capacitores de la capacitancia y los resistores de la resistencia. Muy bien, yo sé que la frecuencia angular omega de una bobina es igual a I omega I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia. Sé que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre la I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Y entonces decimos 4, esta es la frecuencia angular omega que da la fuente, y es 4 por 3, 12. 6 por 3, 18. 2.5 por 3, 7.5, y es así como van definiendo todas las impedancias de la bobina. Para el capacitor sería, por ejemplo, aquí tenemos 1 entre 3 entre 1 noveno, 1 tercio, 1 entre 1 tercio es 3, y la I pasa arriba con el signo cambiado. Ahora yo, una vez que tengo mi circuito de mi estructura A activa, voy a asignar de manera arbitraria el sentido de las corrientes circulantes y de las bobinas, pero procurando que en caso de que la trayectoria de las bobinas, del sentido de las bobinas y de las corrientes circulantes vaya en cruce por la trayectoria que va del nodo A al nodo B, como se ve aquí, voy a orientarlas en ese sentido, donde corrientes circulantes y sentidos de las bobinas van del nodo A al nodo B. Ahora, una vez que hemos hecho todo esto, vamos a proceder a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Y decimos, ¿qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces sería 2 más 12i más 2 más 18 más 27. Esto nos da 2 más 2, 4. 2 más 2, 4, a ver, vamos a ver, se ve mejor así, sí, ahí va. Entonces sí sería 2 más 2, 4. Como ustedes podrán notar, además, yo he denotado esta corriente circulante como J3 y he asignado esta corriente circulante como J2. No he ocupado la J1 porque esa lo suelo utilizar para calcular la impedancia equivalente de Thevenin, dado que es la que está formada por la fuente de voltaje imaginaria que se conecta entre el nodo A y el nodo B minúscula. Si se dan cuenta, en los ejercicios anteriores yo denotaba esta 1 y una vez que calculaba la impedancia equivalente de Thevenin la cambiaba por 3. Ahora lo hago desde el principio. Si ustedes tienen un adecuado control del método, un adecuado dominio del método de mallas, no deben tener ningún problema por este cambio. Entonces, como les decía, entonces ¿qué tenemos? Mi red eléctrica, oriento los sentidos de las corrientes circulantes de tal forma que vayan del nodo A al nodo B, igual y lo mismo para el sentido de las bobinas, y una vez que se han asignado los sentidos a todas las corrientes circulantes y a todos los elementos, procedemos a calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces, como les estaba diciendo, para la malla de 3 por regla 1 sería 2 más 2, 4, 18 más 12, 30 más 27, 57. Graben ese 57 en la memoria. Y ahora aplicamos la regla número 2 que dice: se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y entonces decimos, sentido que se ha asignado a las bobinas
Pero antes de aplicar la regla número 2, debo ver si esta impedancia mutua se considera positiva o negativa. Y entonces decimos, para la bobina de 12i se pasa primero por la bobina, y para la bobina de 18i se pasa primero por la bobina. Entonces la podemos considerar aquí como un más. Y ahora sí, aplicamos la regla número 2, que dice: ¿sentido de la bobina 12i coincide con J3? No. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J3? Sí. No y sí. Menos por más, menos. Menos 2 veces de más 7.5 sería entonces menos 15. Y tenemos 57i menos 15i, 42i. Justo con lo que contamos aquí como impedancia propia de la malla número 3. Ahora vamos por la malla número 2. Y aplicando la regla número 1 sería 6 más 33 más 27 menos 3. Y eso me da 6 más 57i. ¿Sí? A ver, 6, 33 menos 3, 30 más 27, 56 más 57i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2, porque la regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. De acuerdo al sentido que hemos asignado a las bobinas, en esta bobina de 33i primero pasa por la marca y luego por la bobina, y en esta bobina 27i primero pasa por la bobina y después por la marca. Y entonces, por lo cual consideramos a la bobina, la impedancia mutua entre 33 y 27i, que es de 15, como menos 15i. Y decimos, ¿sentido de que la corriente circulante J2 coincide con el sentido de la bobina de 33? Sí. ¿Con el de la de 27? No. Entonces tendríamos negativo de un negativo y lo consideramos como positivo. Por lo tanto sería 57 más 30, porque recuerden que es más 2 veces. Entonces sería 57 más 30, 87, justo lo que tenemos aquí, 6 más 87, impedancia propia de la malla 2. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Aplicamos la regla número 1, que dice: se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Este de aquí. Y decimos, ¿su sentido coincide con J3? Sí. ¿Coincide con J2? No. Entonces tendríamos un menos 27. Ahora guarden ese menos 27 en la memoria. Menos 27 porque coincide con esta, pero no con esta. Y ahora vamos por aplicar la regla número 3, que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 3. Sería entre este, y entre esta bobina y esta bobina. Entre esta y esta no, porque esta bobina pertenece a sí, ambas bobinas pertenecen a la malla 3, pero no a la malla 2. Entonces solamente entre esta bobina y esta bobina, y entre esta bobina y esta bobina. Y decimos, sentido de la bobina, en la relación entre esta bobina y esta bobina, la de 18i pertenece a J3 y la de 33i pertenece a J2. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J3? Sí. ¿Sentido de la bobina de 33i coincide con J2? Sí. Y en ambas, de acuerdo al sentido asignados a los elementos, aquí se pasa primero por elemento y aquí se pasa primero por marca. Entonces sería más 1 de un menos 4.5. Y ya llevábamos menos 27. Ahora menos 27 menos 4.5 es menos 31.5. Ahora vamos a ver qué pasa con esta y esta. Esta bobina, la de 27i, puede pertenecer tanto a la malla 3 como a la malla 2, pero la bobina de 33i solamente pertenece a la malla 2, por lo tanto la de 27 se va con 3. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 27i coincide con J3? Sí. ¿Sentido de la bobina de 33i coincide con J2? Sí. Y aquí se pasa, y de acuerdo al sentido asignados a las bobinas, aquí se pasa primero por la bobina y aquí primero por la marca. Entonces sería más 1 de algo que va a ser negativo, porque aquí primero se pasa por la bobina y aquí primero por la marca. Entonces sería, ya llevábamos menos 31.5. Menos 31.5 menos 15 es menos 46.5. Y aquí está la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3, es esta de acá. Nosotros sabemos por las ecuaciones del método de mallas, que la ecuación de malla 2 sería impedancia 2,2 por la J2 más impedancia 2,3 por la J3. Y decimos, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla 2? No, entonces igual a 0. Ahora vamos con malla 3, sería la ecuación de malla 3, impedancia 3,2 por la J3 más la impedancia 3,3 por la J3. Y dice, ¿existe alguna fuente
que pertenezca a la malla número 3, sí, esta de aquí. ¿Su sentido coincide con el de la malla? No, entonces sería menos 4 si es de 0 grados. Y como si es de 0 grados, el real positivo sería simplemente menos 4. Ya tenemos el sistema de ecuaciones. A partir de él, utilizando la regla de Cramer, yo prefiero utilizarla cuando tenemos números complejos. Yo puedo obtener tanto la corriente circulante J2 como la J3. Lo voy a hacer. Para obtener a la corriente circulante J2, aquí iría la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la 1,2, la 2,1. Y como la columna que ocupa la corriente circulante J2 en el sistema de ecuaciones es la primera, dicha columna es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la otra columna pasa igual. Lo resuelven este por este, menos este por este, acá. Recuerden, como ya, bueno, acuérdense que cuando yo no tengo espacio, continúo abajo. Cuando yo no tengo espacio en el numerador, continúo arriba. Entonces sería este por este menos este por este, lo de aquí. Este por este menos este por este, el de acá. Y llegamos a esta expresión y finalmente tenemos la corriente circulante J2. Ahora para obtener la corriente circulante J3 como parto del mismo sistema de ecuaciones, tengo el mismo denominador para ambas. Sin embargo, en el numerador, la columna de J3 es la que es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. Y la otra pasa igual. Entonces este por este menos este por este, lo de acá. Y finalmente tendríamos que J3 es igual a esto de aquí y ya te definiríamos a J3. Ahora sí vamos a definir a la caída de voltaje de Thevenin. Yo tengo que estar muy atento en cómo está organizado mi circuito eléctrico. Ya sé que la caída de voltaje, el valor de la fuente de voltaje de Thevenin es la caída de voltaje entre el nodo A y el nodo B. Y entonces sería la caída de voltaje de esta bobina más la caída de voltaje de esta bobina. Pero no es tan sencillo, ¿por qué? Porque las bobinas se encuentran acopladas magnéticamente. Entonces la caída de voltaje de esta bobina sería su caída de voltaje propia, que es 18I por J3, y es más J3 porque el sentido de J3 coincide con el sentido de la bobina. Entonces aquí como 18I, lo van anotando, váyanlo anotando. 18I, tal como se ve aquí, 18I por J3. Ahora, ¿qué más sería? Ahora sería... Ahora, la bobina de 18 se encuentra acoplada con la bobina de 12 y sería entonces, veamos, de acuerdo al sentido asignado a los elementos, en ambos se pasa primero por elemento y luego por marca, entonces aquí es positivo, más 7.5i por menos J3, porque el sentido de este elemento no coincide con J3, tal como se muestra aquí, menos 7.5i, porque al menos lo he pasado al principio, por J3. Ahora va... consideramos el otro acoplamiento magnético. El otro acoplamiento magnético, que sería el acoplamiento magnético entre esta bobina y esta bobina. Y entonces tenemos, en ambas bobinas se pasa, bueno, en esta bobina se pasa primero por el elemento y después por la marca. Aquí primero por la marca y luego por el elemento. Entonces sería menos 4.5i por menos 4.5i por 13, llevamos 13 minutos, muy bien, le sigo entonces, sería entonces menos 4.5i por la corriente circulante J2, que es positiva porque el sentido de J2 coincide con el sentido de la otra bobina, y entonces sería menos 4, como lo había dicho, menos 4.5i por la J2. Recuerden, el signo menos es porque en este primero se pasa por la bobina y aquí primero se pasa por la marca. Entonces, ya he definido la caída de voltaje asociada con esta bobina. Ahora va más la caída de voltaje asociada con esta bobina. Y sería primero su caída de voltaje propia. 33i por la J2. Y es más J2 porque el sentido de la corriente circulante coincide con el sentido de la bobina. Entonces tenemos 33i por la J2. Y ahora va la caída de voltaje inducida por el acoplamiento con esta bobina, que sería, ya sabemos que aquí es menos 4.5i por la corriente que circula por la otra bobina, que sería menos J3, porque su sentido no coincide con el de la bobina. No, sería menos 4.5i por más J3, porque su sentido sí coincide con el de la otra bobina. Entonces aquí, como dice, menos 4.5i, como les estoy comentando, menos 4.5i por la J3 y finalmente más la caída de voltaje inducida por la bobina por esta bobina. Sería entonces, como aquí pasamos de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí se pasa primero por la marca y aquí primero por el elemento, entonces sería
menos 15i por la corriente, aquí es la más compleja, porque este elemento pertenece tanto a malla 1, a malla 3 como a malla 2, entonces sería menos 15i por J3 menos J2, porque el sentido de esta bobina coincide con J3, pero no coincide con J2, tal como se muestra aquí. Ahí está la ecuación, menos 15i por J3 menos J2, como se los había mencionado. Y entonces ustedes hacen la multiplicación de números complejos. Recuerden, cuando es producto o división, les conviene tener expresado los números complejos en su forma polar. Cuando es suma y resta, les conviene expresar a los números complejos en su forma rectangular, que es justo lo que desarrollé en esta parte. Aquí está. En esta parte de mi caída de voltaje de Thevenin. Aquí está. Ahora vamos a obtener la impedancia equivalente de Thevenin. ¿Qué hago para la impedancia equivalente de Thevenin? Pues retomo mi estructura A de mi circuito eléctrico y ahora voy a simular que entre el nodo A y B existe una fuente de alimentación. Dicha fuente de alimentación me permite cerrar la malla. Ahora ya tendrían este circuito eléctrico. Pero a diferencia de los otros videotutoriales, aquí les voy a pedir que ustedes obtengan por sí mismos, con el fin de que practiquen las impedancias propias y mutuas de malla. Miren, están aquí, yo ya las tengo aquí. Háganlo de tarea para practicar. Obtengan a partir de esta red eléctrica las impedancias propias y mutuas de malla. Si se dan cuenta, yo, como en los otros ejercicios anteriores, he respetado los sentidos de las bobinas, los sentidos de las corrientes circulantes, y ahora ya ni siquiera tengo que cambiar su numeración, porque desde el principio establecí que esta era 3, esta era 2, y entonces esta que siempre va a ser 1, la cual está formada por la fuente de alimentación imaginaria que se conecta entre el nodo A y el nodo B, ya nos permite no hacer ningún cambio de notación de las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces usted obténgalas. De hecho, ya solamente tienen que obtener 3 de ellas, no las 6 impedancias mutuas entre 3 mallas independientes, no las 6 impedancias propias y mutuas que suelen existir entre 3 mallas independientes de la red. Nada más sería la de 1 con 3 y la de 1 con 2. Las otras ya están definidas. Entonces, una vez que lo hagan y las obtengan, que son estas, ya pueden obtener la impedancia equivalente de Thevenin por la expresión que hemos estado manejando todo el tiempo. Aquí está. Y entonces, una vez que obtengan el valor de la fuente de voltaje de Thevenin y el valor de la impedancia de Thevenin, ya pueden sustituir la estructura A activa por el circuito equivalente de Thevenin. Por el circuito equivalente de Thevenin, el cual por medio de los nodos A y B se reconecta a la estructura B pasiva, y habrán finalizado el ejercicio. Por el momento es todo y nos vemos en el próximo video tutorial.